Se dice por ahí que no hay nada más peligroso que un tonto con iniciativa. ¿Por qué? Porque el tonto normalmente no razona lo que está haciendo y tiene buenas ideas que no tienen fundamento. Muchas veces usted y yo tratamos de ayudarle a Dios. Y de hecho, yo lo voy a decir con mucho respeto, algún tonto inventó este famoso dicho que asegura que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Por eso me encanta tomar como referencia la palabra. El Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Otra de las cosas que solemos hacer en nuestra ignorancia es tratar de repetir patrones. Y de eso le quiero hablar el día de hoy. Muchas veces queremos sacar cosas de nuestro pasado o cosas que nos funcionaron una vez y repetirlas. Cuando Dios nos dijo, y esto está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 5, dice, mira que yo hago todas las cosas nuevas. Y luego todavía insiste y dice, toma nota de esto porque es digno de confianza. Y usted y yo vivimos en una fe que tiene más que ver con el pasado que con Dios y con lo que Él va a hacer. Amados, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y fíjese, yo me pongo a pensar en esto. Hay veces, y creo que últimamente lo he mencionado mucho en mis videos, a mí me llegan constantemente estos posts en redes sociales, me llegan correos electrónicos, me llegan memes en donde dice, esta oración es muy poderosa. Y digo, ciertamente debe ser una oración poderosa porque quiere decir que alguien en algún momento hizo una oración y Dios le respondió. Pero a mí me impacta que todos quisiéramos tener un trato personalizado de Dios, pero nos encantan los remedios de masas. Es decir, nos encanta tomar lo reciclado de alguien más y, y tratar de vivir bajo su fe o bajo su suerte, repitiendo cosas. Hay gente que alguna vez le ofreció a Dios entrar de rodillas a algún lugar. Hoy hay miles de personas que lo hacen. Cuando Dios no tiene ningún beneficio de estos, Dios el único beneficio que tiene es que le crean y que perseveremos en las cosas que Él dijo. A mí me fascina esta cita de Apocalipsis donde Dios nos asegura que Él hace todas las cosas nuevas y luego viene y nos dice, toma nota de esto, porque es digno de confianza. Y si usted y yo observamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de una cosa muy especial. Dios no repite milagros. Miren, incluso está esta escena en donde Dios envía a Moisés a que golpee la roca para que brote agua en medio del desierto. Y la segunda vez Dios dice, ve y habla a la roca. Y Moisés se desespera y golpea la roca. Y el hecho de tratar de, ahora sí que manipular a Dios a que haga las cosas dos veces de la misma manera, le causa el hecho de que no entre a la tierra prometida. Está diciendo, ¿por qué no me crees si me has visto? No mandé 10 veces la misma plaga, mandé 10 plagas diferentes, cada una con una intensidad y cada una con un significado diferente. Jesús va y nunca repite un milagro, siempre lo hace de maneras diferentes, porque ahora sí que Dios, aparte de que es único y es original, quiere que cada uno de nosotros tengamos una fe individual, personal y única con Él, de manera que no tengamos que repetir. Y sin embargo, nosotros estamos insistiendo todo el tiempo en querer hacer cosas repetidas. Nos funcionó una vez y vamos y lo hacemos 2 y 3 veces. Piense esto, hace unos días estaba leyendo una novela muy interesante en donde alguien creó la fuente de energía más poderosa del mundo. Y de repente pasa que todo el mundo quiere venir a hacer o a comprar
ahora sí que los derechos de esta fuente de energía para todo el mundo replicarlo. Y entonces me acuerdo cuando Dios hace una connotación bien especial, y esto está escrito en el Evangelio según San Juan, en donde Dios dice, ustedes no son de este mundo. Y antes tenía un conflicto muy marcado con esto. Yo decía, Dios, ¿por qué no somos de este mundo? ¿Cómo funciona esto? Y le voy a explicar lo que Dios me reveló, porque esto es importante. Hace algunos años, ya hace casi 20 años, leí un libro que se llama ¿Qué es lo que haría Google? Y entonces Google habla acerca de los mercados bueno, más bien el autor habla de cómo Google funciona a través de los mercados a escala. Es decir, en vez de hubo una época en donde cada empresa tenía su propia plataforma o su propio sistema operativo, por ejemplo, para, para celulares. Windows tenía uno, Motorola tenía otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Google dijo, pues aquí está Android para todos los que quieren hacer celulares. Y en el momento nadie lo entendía y luego lo explicaba en el sentido de decir, ¿por qué te vas a esforzar y vas a gastar muchísimo dinero en hacer tu propia plataforma si puedes usar la plataforma que alguien más ya hizo? Móntate en ella y compártele las utilidades. Y entonces dices, híjole, no le quiero compartir de lo que voy a ganar. Pero si lo comparas contra lo que te vas a gastar, pues te vas a gastar un montón. Y entonces Google en este libro explica en cómo funcionaría un hospital si funcionara como Google funciona, y cómo funcionaría una ciudad, y cómo funcionaría la iglesia. Y la verdad es que es una manera de ver al mundo que ha transformado el mundo. O sea, la verdad ha sido por demás de fructífero. Pero Dios luego viene y dice, mira que yo hago todas las cosas nuevas. Y Dios dice, yo no necesito una economía a escala. Yo tengo todos los recursos del universo porque yo lo creé. Entonces, yo sí puedo darme el lujo de hacer cada plataforma y cada situación independiente y no necesitamos repetir nada. Porque el que necesita repetir está en el mundo y es del mundo. El que necesita tomar prestado algo que ya se hizo está y es del mundo. Sin embargo, yo no necesito tomar prestado nada porque yo soy el dueño de todo. Dice la Biblia que Él es incluso dueño del oro y de la plata, creador del universo. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo nos relacionamos con Dios, amados, es cuando nos atrevemos a conocer a Dios por quien Él es. Y yo creo que esto es una de las cosas importantísimas que tendríamos que tomar en cuenta cuando, cuando hablamos con Dios, porque muchas veces le pedimos, ¿cuántas veces usted y yo le hemos pedido, Señor, regrésame a este punto, regrésame a esta parte de mi vida en donde todo estaba bien? Y entonces nos ponemos a pensar y dices, ¿qué no es esa la manera en la que empieza la Biblia en el libro de Éxodo, en donde había un pueblo que había sido cautivo por más de 400 años en el desierto? Y de repente Dios los saca y Dios empieza a hacer cosas nuevas. Nunca había habido un pueblo que hubiera sido guiado de día por una columna de humo y por noche, en la noche, perdón, por una columna de fuego. Nunca había habido un pueblo que hubiera sido alimentado por pan que caía del cielo. Y de repente los israelitas voltean hacia atrás y dicen, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ahí comíamos ollas de carne. Y piensa esto, fíjese que todavía interesante, porque aquí es en donde nos gusta ver glorias pasadas y aquí es en donde nos gusta repetir, es donde nos gusta tomar elementos del pasado. De repente Dios les avisa, porque ni siquiera Dios les dice, me voy y les da la espalda. Dios les avisa, regreso en 40 días. Y se empiezan a desesperar. Y entonces buscan en sus vidas las glorias pasadas y resulta de que el pueblo de Israel era un pueblo rico, porque había salido de Egipto con oro, con telas, con zapatos, así que con todo lo que les habían dado los egipcios. Y entonces juntan este oro, es decir, toman una gloria pasada de Dios, ¿sí? Toman algo que Dios hizo en el pasado y se lo dan a Aarón el sacerdote y le dice, haznos un Dios con este oro.
Es decir, ya no nos interesa tener una relación con el que hizo el milagro, sino que nos quedamos con el milagro y ahora queremos adorar al milagro. Y muchas veces nos pasa eso, amados, que en vez de relacionarnos con el Dios que lo hace todo nuevo, nos quedamos con algo viejo y adoramos el milagro en vez de adorar a Dios. Entonces dices, ¿cómo fue que un pueblo de la noche a la mañana, de tener un Dios que estaba en un monte y que hacía temblar la tierra, la gente se conforma con un becerro de oro? Porque están yendo a las glorias pasadas y se están tomando de las cosas que Dios hizo alguna vez, pensando que pueden replicar el efecto de lo que Dios ya había hecho. Y Dios, número uno, y esto es bien importante, Dios no es manipulable, porque también tenemos que entender esto. Dios no nos va a bendecir de acuerdo a nuestra necesidad. Dios nos va a bendecir de acuerdo a su grandeza. Y por eso muchas veces la gente duda. Hace unos días alguien me escribió y me dijo, ¿qué tan equivocado estás? Porque la gente está acostumbrada a recibir bendiciones de acuerdo a su necesidad y no de acuerdo a la grandeza de Dios. Y por eso muchas veces usted y yo, amados, no recibimos de parte de Dios porque nos la vivimos limitando a Dios a nuestra necesidad en vez de estar pensando en lo que Dios puede hacer de acuerdo a su grandeza. Hay veces que tenemos una herida y le estamos pidiendo a Dios, Dios, sáname esta herida, cuando Dios dice, yo te voy a dar salud por el resto de tu vida. Y nos da promesa de largura de días. O sea, a mí me encantan las promesas que Dios hace. Dice la Biblia, el primer mandamiento con promesa, que está en Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás una vida larga y plena. Fíjense nada más lo que está diciendo. Toma en cuenta de dónde vienes y dale honor, sin importar los detalles pequeños del día a día, del sí y del no. Dale honra a aquella familia de donde vienes, a tu padre y a tu madre. Y eso te garantiza que tu vida sea larga y plena. Y entonces muchas veces nos la vivimos batallando y nos enfermamos y caemos en una economía que pareciera no mejorar y sufrimos por las deudas y sufrimos por las rupturas y de repente nos damos cuenta que estamos incumpliendo un mandamiento que trae bendición y que es una garantía y que va mucho más allá de las cosas que nosotros pudiéramos pedir o aspirar en el momento. Pero ese es el Dios que hace las cosas nuevas todos los días y que todavía nos invita y nos dice, toma nota de esto, porque es digno de confianza. Y mira, amados, una de las cosas que más seguido nos pasa es que desconfiamos de Dios. Por eso la gente le tiene tanto recelo a Dios o a la religión, porque no le tiene confianza, porque no está dispuesto a soltar el control de lo que no está pasando, porque eso es lo más interesante, se lo digo ahora sí que es algo que me ha pasado a mí. Yo no le he querido soltar a Dios el control de algo que no está pasando, porque tengo la idea de que voy a ser yo el que va a poder manipular las cosas o forzar las cosas para que pasen. Y cuando Dios me dice, ¿sabes qué? Déjamelo a mí. Y no solamente te voy a dar lo que me pides, sino que lo voy a superar. Pero sobre todo le voy a dar un efecto eterno. Y entonces, amados, es cuando nos damos cuenta que todo lo que dice la Biblia, número uno, tiene sentido. Número dos, tiene una congruencia y una concordancia. Y número tres, es verdadero. Y ahí es en donde nosotros nos tenemos que poner las pilas y conocer la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios y sobre todo para dejar de pensar que Dios gira alrededor de nosotros y nosotros empezar a girar alrededor de Dios y sumarnos a su propósito. Y ahí es en donde todo empieza a tener sentido. Pero la fe es algo que termina haciendo sentido porque tiene una aplicación diaria. Por eso dice la Biblia, la fe sin obras es muerta.
Mucha gente quiere hacer obras para tener fe, pero la verdad es que la fe es la que provoca que nosotros hagamos cosas. Es como hace poco lo platicaba con alguien y le decía, mira, esto es muy interesante. Hay mucha gente que va a la iglesia para acercarse a Dios, cuando la Biblia nos enseña que ir a la iglesia es una consecuencia de nuestra cercanía con Dios. Es decir, lo que usted y yo hagamos en nuestra intimidad, leer la palabra, orar, el interceder, el juntarnos con otros y darnos testimonios, eso es lo que va a provocar en nosotros una necesidad de ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Dios quiere venir primero en lo íntimo para después ir a lo público. Pero muchas veces queremos que la iglesia solucione nuestros problemas, nuestra falta de fe. Y cuando no pasa y no son cumplidas nuestras expectativas, ¿sabe qué pasa? Nos enojamos y culpamos a la religión de querernos manipular. Y la verdad es que yo se lo puedo decir, yo habiendo sido pastor de una iglesia, yo llegaba a un momento en donde le daba consejo a las personas y luego después las personas regresaban con el mismo problema porque no habían hecho lo que les había dicho. Y así repetitivamente hasta que hubo un momento en donde por su bienestar y por tener cuidado de su vida, traté de manipular a las personas y encerrarlas en un cajón para que no se hicieran más daño, pero nunca con la intención ni siquiera de tener un beneficio y mucho menos económico. Y de repente la gente te percibe como rudo y como duro y después dice, la religión es mala. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque si nosotros queremos tener los beneficios de Dios, tenemos que partir del hecho de lo que estamos hablando el día de hoy. Dios hace nuevas todas las cosas y nunca se van a repetir. Por eso la Biblia nos habla y nos insiste, Efesios 4:23, en cambio, permite que el Espíritu te renueve los pensamientos y las actitudes. Romanos 12:2, no se conformen, ¿sí?, con las cosas de este mundo, sino permiten que su entendimiento sea transformado o renovado. Y luego me encanta porque dice, y solo así conocerás la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. ¿Y cuántas veces, amados, usted y yo no nos hemos atrevido a... ¿Cuántas veces no nos hemos atrevido a pasar por un mal momento y decir, bueno, Dios por algo hace las cosas y de repente estamos yendo en contra de lo que dice la palabra porque estamos asegurando que la voluntad de Dios ni es buena, ni es agradable, ni es perfecta, pero Él quiso eso para usted y para mí y nos tenemos que conformar? No, la Biblia por eso lo explica. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces, cuando usted y yo nos atrevemos a creerle a Dios, no solamente creer en Dios, porque no se necesita el menor esfuerzo para creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios porque todo el mundo sabe que lo necesita y que viene de otro lado. Pero creerle a Dios necesita conocer su palabra y necesita entender que todo lo que está escrito en su palabra es verdad y que está ahí para que nosotros podamos sumarnos al reino de Dios y vivir en una vida en donde, como las promesas que dice, que todo lo que emprendamos prosperará y dejaremos de vivir bajo ese constante sufrimiento de si Dios quiere. Claro que Dios quiere, sino porque habría dado su vida por nosotros. Entonces, amados, empezamos el día de hoy hablando acerca de cómo recurrimos muchas veces al pasado y de cómo recurrimos a oraciones, a estampitas, a mandas, a qué sé yo, tantas cosas que solamente hacen ver hacia el pasado y queremos imitar como todo lo... Ahora sí que piense esto, el imitador por excelencia es el diablo. El diablo imita todo lo que está en el cielo. Incluso dice la palabra que el diablo puede disfrazarse de ángel de luz porque es un imitador. Y hay veces que usted y yo preferimos imitar que atrevernos a ver hacia el futuro y a dejarnos deslumbrar por Dios que vino y nos dijo,
Miren que yo hago todas las cosas nuevas. Tomen nota de esto, porque es digno de confianza. Esta palabra me encanta y sobre todo me fascina más que esté en el libro de Apocalipsis, porque está en donde todo se está cerrando y donde Dios está acotando el final para prepararse para vernos. Y nos está diciendo, no se dejen engañar ni por su mente, ni por su necesidad, ni por sus circunstancias. Porque les recuerdo, Dios no nos bendice de acuerdo a nuestra necesidad, Dios nos bendice de acuerdo a su grandeza y a su gloria. Y si usted y yo no perseveramos en lo que Dios hace y en lo que Dios es, vamos a pasar toda la vida dudando, sufriendo y batallando. O podemos hacer como el siervo que recibió los 5 talentos y los multiplicó y de 5 hizo 10, porque entendió que su amo había puesto en él la facultad de hacer cosas nuevas. Pasar de ser un esclavo o de ser un empleado a funcionar como un empresario y a multiplicar de acuerdo a la misma naturaleza del amo. Por eso Dios nos llama padres por eso Dios se llama nuestro Padre y nos llama hijos, porque entiende que su misma naturaleza está en nosotros, porque con eso empezó la Biblia, diciendo, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en donde está diciendo, hagamos al hombre que se parezca a nosotros, y cuando habla de semejanza dice, y que pueda tener nuestro carácter. No está diciendo que lo imite, está diciendo que pueda tener nuestro carácter, que tenga nuestra semejanza. Y una de las cosas que Dios hace es que Él cree, porque Él conoce. Así que, amados, se los voy a dejar de tarea. Les agradezco el acompañarme el día de hoy. Nos vemos durante la semana en los pequeños videos que estamos haciendo. Y por favor, cuéntenme qué opina de todo esto y cómo lo ha experimentado usted. Que Dios le bendiga.